Amén. El mensaje de esta noche titula Las buenas noticias sobre la victoria espiritual. Hay buenas noticias y Colosenses es nuestro libro de estudio. En esta carta de Pablo a los Colosenses vamos a descubrir en qué consiste el Evangelio de Cristo. Por favor, abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versos 3 y 4. Colosenses 1, 3 y 4. Dice así la Escritura: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo dice que siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Esta es una buena actitud que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas. Siempre que oramos, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias. Gracias al Señor por todas las cosas que estamos atravesando, las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que tener siempre un corazón agradecido. Y eso es lo que Pablo está destacando. Dice que Pablo oraba pese a cualquier circunstancia que él estaba atravesando. Y las circunstancias que Pablo atravesó según las Escrituras fueron diversas. Desde las más difíciles hasta las situaciones tal vez donde realmente había un gran regocijo por algunas cosas hermosas que él estaba viviendo. Y yo creo que podríamos decir con certeza que las dificultades fueron la mayor parte de su vida. Las pruebas que él atravesó realmente fueron bastante duras. Pero Pablo dice que nosotros tenemos que dar gracias a Dios en ese tiempo de oración. Y esto es algo que tenemos que cultivar permanentemente, tener un corazón agradecido. Pero aquí mucho más al recibir las noticias de esas buenas nuevas que estaba aconteciendo en Colosas, porque se manifestaba un crecimiento espiritual en los hermanos de Colosas, porque escuchaba Pablo noticias de que los hermanos de Colosas estaban creciendo en Cristo, estaban creciendo en su fe, y esto obviamente traía un gran gozo, traía gran alegría al corazón del apóstol Pablo. Y cómo no gozarnos, ¿verdad?, cuando tenemos noticias y buenas noticias de que nuestros hermanos están creciendo en la fe, están avanzando, están realmente conquistando las cosas que Dios quiere que conquistemos en el ámbito espiritual. Esto es algo maravilloso, es algo que trae mucho gozo a nuestros corazones. Y esto es lo que Pablo dice. Y en el verso 5 señala: a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad. Pablo está agradecido por lo que el Evangelio ha llevado a cabo en la vida de las personas, y él lo llama el Evangelio de la verdad. El Evangelio que predicamos es el Evangelio de la verdad. Amén. Ese es el Evangelio que predicamos, de la verdad. El Evangelio de Cristo está asociado obviamente al efecto que produce en las vidas de las personas, el cambio que produce en las personas. Esas son las buenas noticias, eso es Evangelio. Predicamos el Evangelio y el Evangelio está produciendo una obra en las vidas de las personas. Las vidas de las personas están cambiando y los cambios realmente son dramáticos en muchos de los casos, como vienen de un estilo de vida totalmente entregado a la idolatría, unas vidas totalmente perdidas, separadas, apartadas de Dios completamente, pero ahora vienen a través del Evangelio a cambiar. Hogares que estaban destruidos vienen ahora a ser reconciliados, vienen a ser restaurados. Eso es lo que el Evangelio produce. Cambio de vidas, y esa es la buena noticia. Y Pablo dice: estoy agradecido con el Señor por ustedes, hermanos de Colosas, porque he escuchado de la fe de ustedes. Eso realmente me alegra. Y es así. No hay alegría más grande para un pastor que escuchar las buenas noticias en la vida de sus ovejas, en la gente de su iglesia. No hay alegría, no hay gozo más grande que saber que están creciendo en la fe, que están avanzando, que están caminando en el Señor. Y si el Evangelio en verdad ha llegado a tu vida no será la misma. El Evangelio de Cristo está asociado con este efecto que produce un cambio en las vidas de las personas. Si realmente el Evangelio de Cristo ha llegado a tu vida, tiene que haber un cambio en tu vida. Amén. Marca un cambio. Les he compartido algunas oportunidades cómo el Evangelio llegó a mi vida. Yo conocí al Señor a los 16 años, aunque antes de niño iba a la iglesia con mi abuela. Iba y les compartía cómo pasaba horas de horas en la iglesia allí,
siendo niño ahí sentado en una banca de madera y un poco dura. Pero ahí estaba, 3, 4 horas tranquilamente pasaba un domingo en la iglesia. Sin embargo, cuando realmente conocí al Señor, cuando sentí que el Evangelio llegó a mi vida, fue a los 16 años, cuando pude ver el efecto del Evangelio en mi vida, ese cambio, esa transformación. Fue algo maravilloso. O sea, yo simplemente, como todos los jóvenes a esa edad, estaba perdido, vivía en mi propio mundo, vivía en la vanidad de la vida, estudiando, pensando que la filosofía humanista era la máxima maravilla que uno podría conocer, que era algo tan grandioso, y por supuesto ignorando completamente a Dios en mi vida. Sin embargo, Cristo y el Evangelio llegaron a mi vida y Jesús ha hecho un cambio maravilloso, transformó completamente mi vida, transformó completamente mis prioridades, cambió todo, todo vino a ser cambiado en mi vida. No lo hice yo, lo hizo Cristo, lo hizo el Evangelio de Cristo. Tenía pensado estudiar una carrera específica, el Señor cambió completamente todo en mi vida ha sido reorganizado. Las prioridades que tenía fueron cambiadas, fueron trastocadas totalmente. Vino alguien y cambió mi mundo completamente. Y ese alguien fue Cristo y el Evangelio de Cristo. Y fue realmente maravilloso. Y desde que lo conocí, desde que el Evangelio vino a mi vida, no hice otra cosa que compenetrarme cada día más y más, buscar más y más del Señor. Recuerdo que pasaba a veces hasta 10, 12 horas al día leyendo la Biblia. No sé, alguna especie de locura me vino, una locura por querer conocer más del Señor. Pasaba así días enteros ahí sentado y leyendo y leyendo. Quería conocer mucho más. Había una sed impresionante en mi corazón de querer conocer más del Señor, de querer realmente devorarme la palabra del Señor, literalmente, porque tenía una sed bastante grande. Entonces, esto es lo que el Evangelio produce en una persona. El Evangelio siempre ha estado asociado con la verdad. La verdad y el Evangelio son sinónimos. Y aquí Pablo dice cómo realmente cuando el Evangelio llega a la vida de una persona puede producir un cambio. Ahora, ¿qué es esta verdad del Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que significa esta palabra. Originalmente fue un término usado, por ejemplo, en relación a las batallas que se daban en aquel tiempo en las sociedades. Recuerdan que en la antigüedad no existía ni siquiera un telégrafo para mandar una noticia. Entonces, lo que sí habían eran mensajeros. De pronto en el horizonte aparecía un mensajero y por su aparición obviamente se volvía muy obvio cuáles eran las noticias. ¿Cómo era el rostro de este mensajero? Si el rostro estaba resplandeciendo, si su lanza llevaba una corona de laurel o si su cabeza tenía una corona sobre ella, entonces el gozo era automáticamente algo que llenaba toda la ciudad. Porque decían, buenas noticias. Hay buenas noticias para la ciudad. El mensajero gritaba, decía, hemos ganado. Y la palabra que describía esto era evangelión. Cuando ese mensajero llegaba a la ciudad con esas buenas noticias de la batalla, esta palabra era evangelión. De ahí proviene evangelio. Las buenas noticias de la victoria. Amén. Hemos vencido. Hay victoria en la batalla. Esa era la buena noticia. Y obviamente en lo espiritual sucede esto, amados, cuando una persona ha sido salva, cuando una persona ha sido librada de la esclavitud de Satanás, esa es la mayor de todas las victorias. Es el mayor de todos los gozos que uno puede experimentar. Entonces ahí estamos levantando nuestra bandera y decimos, hemos ganado la batalla de una alma que fue traída de las tinieblas a la luz, de la esclavitud de Satanás ahora al conocimiento de la verdad de Cristo. Ese es el Evangelio. Evangelio significa exactamente las mejores noticias. Ese es el significado. Amén. ¿Cuántos han recibido el Evangelio? Amén.
Estamos viendo estas buenas noticias. El Evangelio es la palabra de victoria, amados, porque se ha logrado rescatar una vida de la condenación eterna. Esta vida iba camino a la condenación eterna, la perdición eterna, separados de Dios eternamente. Imagínense rescatados de ahí y ser llevados a Cristo para tener la vida eterna juntamente con Él. Eso es victoria. Eso es evangelio. Ahora, ¿qué sabemos acerca de este evangelio? ¿Cuál es la verdad que tenemos que nosotros como cristianos que compartir con la gente respecto de este evangelio? ¿Cómo debemos diseminar el evangelio de Cristo? Por supuesto que predicando, compartiendo. Este evangelio es para ser diseminado. Esta es una buena noticia. Imagínense si en esa ciudad llegaba ese mensajero con una buena noticia y muchas personas no se habían enterado de qué estaba pasando con la batalla. Todos salían, todos a su vecino decían, hemos ganado, somos ganadores en esta batalla. Cada uno empezaba a dar la buena noticia a su compañero, a su vecino. ¿Quién podía detener? ¿Quién podía callarse? Nadie podía frenarse ante esa buena noticia. Todos iban y corrían. Cada uno golpeaba la puerta de su vecino para decir, ¿sabías? Hemos ganado la batalla. Y saben, esa tiene que ser exactamente nuestra actitud como creyentes en Cristo. Tenemos que ir y compartir, tenemos que predicar el evangelio. Dice la palabra de Mateo capítulo 4, verso 23, Jesús recorría, dice, por toda Galilea. Él enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es lo que Jesús hacía. Él estaba todo el tiempo predicando. Recorría, dice, toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino. Por donde iba, Él estaba predicando permanentemente este evangelio, estas noticias de esa victoria. Amén. Así es como nosotros tenemos que también predicar y compartir el evangelio. Marcos capítulo 16, verso 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Este fue el mandamiento que Jesús les dio a todos sus discípulos. Vayan. Y lo que tienen que hacer es esparcir este evangelio a toda criatura, a toda persona, de toda lengua, raza y nación. Prediquemos, compartamos este evangelio porque es el evangelio de las buenas noticias de la victoria. Nosotros también somos llamados a esto, amados, porque nosotros somos los discípulos de Jesús. Somos llamados a compartir este evangelio, estas buenas noticias en todo tiempo, en toda circunstancia. Nuestra misión también, amados, al margen de predicar el evangelio de Jesucristo, es defender el evangelio. Amén. Por una parte compartimos, predicamos, por otra tenemos que defender el evangelio. Tenemos que levantarnos en defensa del evangelio de Cristo. Leamos Filipenses capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así el apóstol Pablo, unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el evangelio. Eso es lo que dice Pablo. ¿Estoy aquí para qué? Para defender el evangelio. Muchos están predicando simplemente porque quieren traer aflicción a mis prisiones. Recuerden, Pablo estaba en prisión. Todo lo que la gente hacía simplemente era para contradecir a Pablo. Mucha gente predica aún en este tiempo el evangelio también por otro tipo de motivaciones, pero no con sinceridad. Pero hay muchos que predican por amor. Y esos tenemos que ser nosotros, predicar el evangelio por amor. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El amor de Dios llegó a nuestras vidas y ese amor que fluye en nuestros corazones tiene que ser manifestado para compartir con las personas el evangelio. Amén. Jesús dijo que debemos proclamar y tenemos que también defender el evangelio. ¿De qué manera podemos defender el evangelio? La palabra en Judas capítulo 1, versos 3 y 4 dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles
para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aquí la palabra es clara. Dice, amados, nosotros tenemos algo en común y este es el Evangelio de Cristo que hemos recibido. Pero dice Judas, el apóstol aquí, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez han recibido. Amén. ¿Por qué? Nos dice la razón del por qué. Porque muchos falsos maestros estaban levantándose para enseñar cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo, porque estaban convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. La gracia de Dios es maravillosa. Por la gracia hemos recibido la salvación. Vivimos por la gracia del Señor todos los días. Despertamos cada mañana por la gracia del Señor y vamos a nuestra camita a poner la cabeza en nuestra almohada por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor trabajamos, nos esforzamos, tenemos todo lo que tenemos por la gracia del Señor. Eso tenemos que reconocer, pero dice la palabra que muchos han convertido la gracia en libertinaje. No entienden el cristianismo. Dicen, no, la gracia nos permite todo. La gracia es una carta libre para seguir pecando, para seguir viviendo como si fuéramos gente del mundo, como si fuéramos gente que no tiene la luz del Evangelio. Pero no, eso es libertinaje. Y este tipo de personas están convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y al convertir la gracia de Dios en libertinaje, están negando a Jesucristo. Porque Él dijo, sed santos como yo soy santo. Y somos llamados a vivir de esta manera, amados. No en libertinaje, sino a vivir conforme Jesús nos ha enseñado. Nuestro único soberano y Señor. Amén. Debemos nosotros también vivir el Evangelio. ¿Qué significa vivir el Evangelio? Significa que tenemos que practicar el Evangelio. Tenemos que caminar conforme al Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Es una pauta importante para nosotros, no solamente para nuestro conocimiento, sino para nuestra vivencia. Vayamos a Filipenses 1:27, dice la Escritura así, solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, compórtate como cristiano, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Compórtate conforme el Evangelio. ¿Cómo es el Evangelio? No es un evangelio de libertinaje, es un evangelio de gracia, ¿verdad? Gracia maravillosa, pero no de libertinaje, dice la palabra. Entonces, compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. Recuerdan, dice la palabra, que nosotros somos embajadores de Cristo. Embajador significa un representante. Un embajador de un país es representante, un diplomático de cierto país representando en otro país. Y somos embajadores de Cristo. Vale decir, somos embajadores del cielo en la tierra. Este no es nuestro país, no es el lugar final donde vamos a vivir. Solamente somos embajadores, somos representantes de Dios. Y Jesús dice, compórtense como dignos representantes míos. Somos representantes de Dios. Amén. Eso significa la palabra embajadores. Y aquí el apóstol Pablo dice, compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. Es interesante la versión Dios habla hoy. En este mismo pasaje dice, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Más entendible, ¿verdad? Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Entonces no solamente es bla, 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 hablamos bonito, sino vivir, caminar todos los días de nuestra vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Amén. Si yo digo, oh, Dios es maravilloso, Él es perdón, pero estoy enojado, estoy de pronto enemistado con mi vecino, no le hablo hace 2 meses. ¿Qué relación hay con lo que digo y lo que vivo? No hay ninguna relación si digo que Dios es amor, ¿no es cierto? Por amor Él me perdonó. ¿Qué tengo que hacer? Por amor tengo que perdonar a mi vecino.
¿Sí o no? Eso significa comportarse de acuerdo al Evangelio, o sea, vivir como es digno del Evangelio. Amén, amados. Este es el Evangelio de Cristo y nosotros tenemos que vivir ese Evangelio. Pero también nosotros tenemos que disfrutar de la comunión del Evangelio. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versos 4 y 5. El apóstol dice, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esto es algo importante, amados. Escuchaba recién una inquietud de uno de mis amados hermanos que hablaba acerca de la necesidad de tener comunión entre nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, tenemos que tener comunión en el Evangelio. Comunión significa una común unión. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que tenemos en común? Nosotros somos de diferentes familias, diferentes países, somos totalmente diferentes, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos en común? Es el Evangelio de Cristo. Es Cristo, amados. Tenemos en común. Eso es lo que nos une. ¿Cuántos aman a Cristo? Y yo también, entonces tenemos algo en común. Amén. Tenemos que desarrollar nosotros esta comunión. Tenemos que vivir en esta comunión en el Evangelio. Eso significa disfrutar la comunión del Evangelio. Qué lindo es sentarnos ahí, compartir entre hermanos, con una tacita de café o con lo que sea, pasarla súper bien. A veces las horas pasan tan rápido. Uno está hablando de lo que tiene en común, que es Cristo, el Evangelio de Cristo, y habla, y pasan las horas y uno no siente que porque ha pasado tan rápido, porque realmente disfrutamos de nuestra comunión. Pero cuando estás en compañía de alguien que es una persona tan pedante, que habla cosas que te irritan, te molestan, 10 minutos parecen una eternidad, ¿verdad? Porque no tienes nada en común con esa persona. Sin embargo, el Evangelio es realmente hermoso y nos lleva a disfrutar de nuestra comunión. Y tenemos que realmente desarrollar esto, amados, en nuestra vivencia. Estar más unidos los unos de los otros, estar más pendientes los unos de los otros, acercarnos. No solamente antes o después de la reunión, yo trato de decirles acérquense a los hermanos, pero realmente tenemos que acercarnos porque es nuestra familia en Cristo. Amén. Porque tenemos algo en común nosotros y ese es el Evangelio y es Cristo. Eso es lo que nos une. ¿Qué más con el Evangelio? Debemos participar de las aflicciones por el Evangelio. 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. ¿A qué nos lleva el Evangelio? A vivir aflicciones. ¿Por qué vivimos aflicciones? Porque no a mucha gente le gusta el Evangelio. Y como no le gusta el Evangelio, nos rechazan a nosotros. Empiezan a levantarse en contra de nosotros. Entonces es hermoso que tú te unas a alguien más, a uno de tus hermanos en la fe, para que oren. Si es tu esposo, tu esposa, tus padres que te están dando la guerra en casa, te unas a un hermano en la fe y empieces a orar por esa persona y empieces a clamar para que Dios haga la obra, para que Dios transforme ese corazón de esa persona que está levantándose en contra tuya. Amén. Levantarse a bendecir a esa persona porque dice la palabra que bendigamos a los que nos maldicen. No importa si cada día te están maldiciendo, tú levántate, pero únete junto a alguien más y ese tu hermano en Cristo, esa persona con la que tú tienes algo en común, que es el Evangelio y es Cristo, únete para proclamar, para guerrear, para orar, para estar allí en la brecha. Y yo sé que el Señor va a regalarnos muchas victorias. Amén, amados. Entonces debemos sufrir por el Evangelio. Debemos predicar con valentía el Evangelio, debemos defender con fortaleza y firmeza el Evangelio y debemos trabajar duro por el Evangelio, pero también sufrir por el Evangelio. Ahora, no debemos estorbar el Evangelio. Es otro punto importante respecto de esta buena noticia que es el Evangelio. En 1 Corintios 9:12, en la segunda parte de este verso, el apóstol Pablo dice, sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo.
Para decir, no seamos piedra de tropiezo para el Evangelio, amados. No seamos obstáculo para el Evangelio. De pronto uno está esforzándose, esmerándose de compartirle el Evangelio a alguien y ese alguien te dice, ¿sabes qué? Tengo un vecino que es terrible, dice que es cristiano, pero las cosas que hace, si eso es ser cristiano, si eso es cristianismo, por favor no me hables más de eso. No me hables de cristianismo porque el ejemplo que veo es terrible. Entonces, esa persona está siendo más bien tropiezo, está poniendo obstáculos para que el Evangelio de Cristo no se esparza. Y nosotros, por supuesto, no tenemos que ser obstáculo. Todo lo contrario, nosotros tenemos que ser ese buen ejemplo. Tenemos que ser testimonio ante un mundo que está allí atento, está poniendo sus anteojos bien enfocados en nosotros, ¿verdad? Están mirándonos, están observándonos. Amados, es importante realmente que tengamos conciencia, no seamos tropiezo. Jesús dice, mejor te sería que te aten con una piedra de molino, que era una de esas piedras bastante grandes, y te hundas a la profundidad del mar antes de ser tropiezo para alguien, para uno de mis pequeños, para un pequeño en la fe. No podemos ser tropiezo en el Evangelio. Tenemos que orar todos los días por eso, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dé sabiduría. Tenemos que estar orando para que el Señor obre a través de nuestras vidas, para que seamos buenos testimonios cada día, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en todo, amados. Porque podemos ser tropiezo para alguien. Yo recuerdo, apenas tenía, creo, un par de meses de convertido. Estaba allí en una de las calles en la ciudad de La Paz, cuando escucho un griterío de esos que me llamó la atención. Y cuando me acerco, era uno de los líderes de la iglesia que estaba muy molesto porque a alguien se le cruzó por el camino. Ustedes saben cómo es el tráfico en nuestros países. Pero yo lo miraba, uy, y este no era el que estaba predicando, y ahora puedo escuchar unas palabras que no son ni siquiera reproducibles. Tranquilamente yo me hubiese desviado por una situación de esas, hubiese dicho, no, si esto es ser cristiano, y si este es un líder de la iglesia y este es el que estaba predicando y yo estoy asistiendo a esa iglesia, no. Mejor sigo donde estoy, que es la lógica de las personas. Mejor aquí estoy tranquilo, nadie me molesta ni a nadie molesto yo. ¿Verdad? Pero no. Obviamente nosotros no vamos por las personas, sino vamos por Dios. Y sabemos que todas las personas son imperfectas. El único perfecto es Dios. Pero al mismo tiempo el Evangelio dice, no seas tropiezo. No podemos ser de tropiezo para nadie, amados. Mucho cuidado con nuestra forma de ser y hacer las cosas, de decir las cosas. Ahora, otro aspecto importante del Evangelio es que no debemos avergonzarnos de él. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. No me avergüenzo. Mucha gente dice, a mí me cuesta predicar el Evangelio. Y no es que esté pocos meses en la iglesia, están a veces años ya en la iglesia. ¿Cómo así que te cuesta predicar el Evangelio? ¿No será más bien que te estás avergonzando del Evangelio? ¿No será más bien que es vergüenza antes de que sea algo que te sea difícil? Imagínense ustedes a ese mensajero que está volviendo de la guerra, que se avergüence de decirles, hemos ganado la batalla. Que llegue a la ciudad, se vaya a su casa a escondidas y que no diga nada respecto de cuál es la noticia que aconteció en el campo de batalla. ¿Se imaginan? Sería digno de ser apedreado, ¿verdad? El mensajero que tenía que dar la buena noticia no está dando la buena noticia. Y la ciudad está esperando la buena noticia de qué pasó en la batalla. Así también con nosotros. Nosotros somos ese mensajero
que está volviendo del campo de batalla. Y tenemos que dar ese anuncio, esa buena noticia. Y hay mucha gente en la ciudad que está esperando esa buena noticia. Yo sé que a mucha otra gente no le interesa, pero igual tenemos que darle la buena noticia. Aunque no te interese, esta es la buena noticia. Yo sé que Dios va a hacer el milagro. En un momento de su vida Dios va a hacer el milagro. No importa cuán dura sea esta roca, la palabra de Dios es poderosa para partir esa roca que es su corazón. Pero nosotros tenemos que ser esos mensajeros que den a conocer el Evangelio, las buenas noticias de la victoria. No me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences. Rompe eso. O sea, no puede ser que nosotros como cristianos nos estemos avergonzando. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tenemos que estar predicando el Evangelio. Cada oportunidad que se nos dé, tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Somos mensajeros que están anunciando la buena noticia. Amén, amados. Y fuimos capacitados por Dios para predicar el Evangelio. Primera Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. ¿Cómo es que este Evangelio va a ser predicado? En el poder del Espíritu Santo. El momento que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Ese momento nosotros tenemos el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas. Ese poder es el que nos capacita para predicar el Evangelio. Simplemente vayamos en función de lo que tenemos que hacer. Salgamos y prediquemos, hablemos, simplemente hagamos eso, el ejercicio de empezar a hablar con alguien más, porque el poder de Dios en ti va a empezar a fluir. Es el poder de Dios el que va a traer convicción a la vida de esa persona. No necesitas ser un experto orador en el Evangelio para presentarle a alguien el Evangelio. Todo lo que necesitas es simplemente abrir tu boca y hablarles la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo el que trae convicción, amados. Amén. Y el Evangelio de Cristo es único. En Gálatas dice la palabra, capítulo 1, más bien versos 6 al 8. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, está realmente muy contrariado por lo que está pasando con estos Gálatas. Y el apóstol dice así, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo les he entregado el evangelio de Cristo. Les he entregado este evangelio puro, pero hay algunos que vienen y están pervirtiendo esto. Ustedes no pueden recibir un evangelio diferente. Por muy bonito que se escuche, no pueden recibir un evangelio diferente. Por mucho que les cause sensaciones bonitas, no pueden recibir un evangelio diferente. Así venga, dice, traído por un ángel del cielo. Un ángel se les presenta, imagínense un ángel lleno de luz, todos estamos espantados por esa luz radiante en este lugar y nos trae otro evangelio que no es el de Cristo. ¿Vamos a recibir o no vamos a recibir? No debemos recibir. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en esta carta a los Gálatas. Amén. Si aún nosotros, dice, está poniéndose él mismo en el plano de decirles, si yo mismo, yo el apóstol Pablo, si vengo delante de ustedes con otro evangelio, no me reciban. Es lo mismo que les digo yo. Si vengo con otro evangelio, de pronto, no sé, algo me pasa, una chiripiolca en 3 meses y empieza, algo va a pasar en mí y les traigo otro tipo de evangelio. Aquí tienen la autorización bíblica. No me reciban. Amén. Si no van a tolerar a un ángel, menos a un ángeles, ¿verdad? Mi nombre es Marco Ángeles, por si acaso, para que entiendan el chiste. Amén. Pero el asunto es claro. Nosotros tenemos que ser hallados fieles predicando el Evangelio de Cristo. Y obviamente la fidelidad demuestra que nosotros debemos entregar, o es demostrada entregando el mensaje tal y como Jesús nos enseñó.
no le pongamos nuestro condimento. Los expertos chefs dicen eso, ¿no? No, a mi comida usted no le agregue nada. Un día estuve en un restaurante ahí tailandés y se me enojó el chef, ¿no? Porque le pedí, no sé, un poco de algún otro condimento. No le toque mi comida, sírvase así como está. Bueno, ¿cuánto más con el Evangelio de Cristo? No pongas tu propio condimento aquí, no pongas tu aderezo, eso viene así como está diseñado. Jesús nos entregó ese Evangelio y nosotros tenemos que ser fieles a Jesús, entregando tal y como Jesús nos ha enseñado. Amén, amados. Muchos dicen, a mí el Señor me ha dado una revelación. Y usan esto como pretexto para pervertir el Evangelio de Cristo. Cualquier revelación que necesitamos, amados, está en la Biblia. Tú no necesitas una revelación fuera de la Biblia. Porque si nosotros necesitáramos algo más al margen de la Biblia, Dios nos hubiese dado más libros en la Biblia. Pero todo lo que necesitamos está aquí. Cuando escuches a alguien decir, es que Dios me ha revelado, Dios me ha dado este mensaje, no está en la Biblia, pero Dios me ha dado, no viene de Dios. Amén. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Aunque venga de un ángel, recházalo. No lo recibas. Aunque venga de un ángel. Yo sé que muchos se hacen a los ángeles. Tienen caritas de ángeles, pero no lo reciban. Asimismo, aunque tengan caritas de ángeles, no reciban ningún mensaje que no provenga de la palabra del Señor. Aquí no hay tal cosa que Dios me ha revelado. Todo lo que Dios ha revelado está en la palabra del Señor. Y este libro está sellado. La revelación de Dios está sellada. Amén. ¿Qué significa sellada? Que nadie puede quitar ni nadie puede añadir algo a esta revelación de Dios. Todo lo que el Señor tenía que enseñarnos nos ha dicho. De Génesis a Apocalipsis está dicha la revelación que nosotros necesitamos. Solamente seamos fieles en guardar esta revelación, en predicar esta revelación, en compartir esta revelación y en defender esta revelación. Amén, amados. Porque el Evangelio de Cristo es eterno. Dice la palabra en Apocalipsis 14, 6 y 7. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el Evangelio eterno. Ahí estaba con su Biblia, con el Evangelio eterno. Dice para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. ¿Saben que en el tiempo de la gran tribulación vendrán esos ángeles? Esos ángeles están atesorando la palabra en este momento, el Evangelio eterno. Y cuando la iglesia no esté ya sobre la tierra, vendrán esos ángeles a predicar este Evangelio eterno. Y ya saben qué dice el mensaje. Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Hay que temer. Hay que temer, amados, y tenemos que nosotros darle la gloria al Señor. Ahora, finalmente, ¿en qué consiste este Evangelio de Cristo? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el Evangelio en resumen. El Evangelio de Cristo es este, amados. ¿Qué es lo que nosotros estamos como ese mensajero portando? Ese mensajero corría ahí con su bandera y decía, hemos ganado la batalla. Y nosotros decimos,
Este es el Evangelio de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pero conforme a las Escrituras Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo murió ¿por qué? ¿Para qué? Por nuestros pecados. ¿Qué hacían nuestros pecados? Nos estaban llevando derechito al infierno, a la condenación eterna. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Que si nos arrepentimos nosotros y le entregamos nuestra vida a Dios, Él va a darnos la victoria sobre el pecado. Por medio de este evangelio serán salvos, dice el apóstol Pablo en el verso 2. No por medio de otro evangelio. Las personas que están expuestas a un evangelio que no es este, con la pureza del evangelio de Cristo, no hay forma de que alcancen la salvación. Y refuerza la idea del apóstol Pablo señalando, de no ser así, habrán creído en vano. Pero ha asistido a una iglesia durante 20 años, en vano. Si no recibiste el evangelio de Cristo, todo fue en vano. Pero fui sincero. Estaba sinceramente equivocado, sinceramente engañado. Esa es la seriedad, amados, con la que nosotros tenemos que buscar el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. El evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué somos nosotros? Pecadores. Pero Cristo murió por nuestros pecados. ¿Pero qué dicen los predicadores ahora? Que Cristo murió para hacerte millonario, que Cristo murió para darte paz y confort, para hacerte rico y famoso. Ese es otro evangelio. Pero el evangelio de Cristo, este evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados. Específicamente dice, Cristo murió por nuestros pecados. Esa fue la razón por la que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Que fue sepultado, dice, que resucitó para darnos la victoria sobre el pecado. Cristo murió por nuestros pecados, amados, cumpliendo las Escrituras. Aquí la palabra es enfática, dice, según la Escritura. Así estaba escrito, que Él iba a morir según la Escritura, que fue sepultado también según la Escritura, y resucitó al tercer día, cumpliendo las Escrituras. ¿Qué nos está diciendo Pablo, amados? Así como los ángeles en el cielo se agarran, se aferran a ese evangelio eterno, que es la palabra de Dios, que son las Escrituras, tenemos que aferrarnos nosotros a la Escritura en este tiempo, porque habrá mucha gente que venga con mucha falacia, con mucho engaño, pero agárrate de este evangelio. Amén. Agárrate de este evangelio eterno. No te muevas ni a la izquierda ni a la derecha de este evangelio. Y ten los ojos bien abiertos. El evangelio, amados, son las buenas noticias acerca de Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. En resumen, ese es el evangelio. Cristo murió por mis pecados. Qué hermoso, qué maravilloso que Cristo haya muerto por mis pecados. Yo no tengo que pagar más el precio de mis pecados, porque el precio de mi pecado era la condenación eterna. Él, Cristo, murió por mí y que resucitó para que yo tenga libertad sobre el pecado. ¿No les parece maravilloso esto? Este es el evangelio, amados. Este es el maravilloso evangelio de Cristo. Este era el evangelio que causaba gozo en el apóstol Pablo cuando él estaba orando. Él dice, yo oro dando gracias a Dios por el evangelio. Ese evangelio que está produciendo fe en ustedes. Ese evangelio que está produciendo cambios en sus vidas. He escuchado acerca de la fe de ustedes y estoy agradecido con el Señor. Y yo quiero escuchar noticias de ustedes, amados. De la fe de ustedes y por esas noticias que reciba quiero agradecer al Señor. Quiero pasarme, no sé, las horas que tendré que pasarme agradeciéndole por cada uno de ustedes. Gracias por nombre y apellido, orando por cada uno de ustedes, por la fe que ustedes tienen en Cristo. El apóstol Pablo estaba orando por todos esos hermanos de la iglesia de Colosas, agradeciendo al Señor por la fe de ellos. Lo que realmente causa alegría y gratitud con Dios es que la gente escuche el evangelio de Cristo y responda con fe a este evangelio maravilloso. Es el gozo mayor
Es el gozo más grande, amados, que podemos nosotros, realmente teniendo el amor de Cristo, experimentar. Porque ya este mundo para nosotros no es ninguna sorpresa. Lo que el mundo pueda ofrecernos no trae ninguna cosa realmente que pueda movernos a un gozo y una felicidad. Amén. El único gozo genuino en nosotros será ver la respuesta de la gente al Evangelio. Yo quiero gozarme juntamente con ustedes. Quiero gozarme de verdad escuchando la fe de ustedes. Amados, pongámonos en pie. Vamos a orar esta noche.